Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde veas el vídeo y cuando lo veas. Te damos la bienvenida al canal de Betania Guadalajara y en este vídeo yo quiero hablarles de la fe genuina o de la genuina fe, la que la Biblia nos reporta bendiciones y tesoros en los cielos, puesto que hay algunas confusiones respecto a esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y ahí vamos a leer este texto que seguramente escribió el apóstol Pablo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Generalmente usamos las predicaciones sobre la fe para fortalecer y animar a los cristianos a alcanzar metas ministeriales, y no está mal, pero muchas metas alcanzadas no han sido contadas en nuestras vidas como verdaderas obras de fe. Pues las obras en sí mismas no sirven para Dios y son como trapos de inmundicia, nos dice la palabra, cuando están hechas sin los fundamentos que Dios establece para las mismas. Entonces necesitamos entender esto. Sin embargo, es muy importante que conozcamos lo referente a la fe. Pues hay muchos hermanos que se sienten infravalorados, que no se sienten capacitados, que se menosprecian a causa de que sus ojos naturales han mirado su vida y han considerado que no tienen obras meritorias que puedan agradar a Dios. Y por el contrario, hay otros que son admirados por los ojos naturales a causa de las grandes obras que han hecho, entre comillas, obras que no son valoradas por Dios, pero sí valoradas por ellos mismos. Y es necesario entender esto para que los hermanos crezcan, maduren, o crezcamos y maduremos, porque a todos nos compete este asunto, para la gloria de Dios. Por ello, es necesario aclarar qué es una obra meritoria a los ojos de Dios y qué no lo es. Necesitamos saberlo. Sin lugar a dudas, la liberación de la condenación eterna que se produjo en el paraíso es, sin duda, la obra maestra de la gracia de Dios para con los hombres, lo que llamamos la salvación. Esa obra de Cristo en la cruz es lo más excelente que Dios ha hecho por nosotros. Y curiosamente solo es posible alcanzarla, la salvación, por la fe, que es la única obra imprescindible y necesaria que debemos hacer para alcanzar dicha salvación. Es decir, la única obra que nosotros podemos hacer, el único ejercicio de acto de voluntad que nosotros nos es demandado es justamente la fe para recibir la salvación en Cristo. Una fe que no es de nosotros, nos dice también la palabra, para que no nos sintamos importantes o meritorios, sino un don de Dios, para que nadie se gloríe, como dice la palabra, ni siquiera de haber decidido aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas. Hay una obra de fe para recibir a Cristo, pero esa obra de fe, Dios, el apóstol nos dice, ni penséis que esa obra es mérito vuestro, porque cometeríais un error, porque nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, es decir, la gracia de Dios nos procura la salvación por medio de la fe, que es un acto de voluntad hecho por nosotros, pero esto no es de vosotros, aunque vosotros habéis ejercido la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, aquellos que se glorían en sus obras están cometiendo un error, y si lo hacemos nosotros cometemos un error, porque la obra más grande que el hombre puede hacer para agradar a Dios es simplemente creer. Creer en Jesús, que su sacrificio en la cruz es a causa de la justicia aplicada en Cristo para nuestra justificación y perdón de pecados. Esta es la única obra necesaria y la mayor obra que podemos hacer, y seguramente que todos los que están en Cristo
Seguramente no, seguro la han tenido que hacer. Juan capítulo 6, versículo 47, 6:47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, hay una afirmación en que al creer en Jesús y ejercitar la fe salvadora somos recibidos en Cristo, y es la única fe necesaria para semejante tremenda obra de Dios para nosotros. Como ejemplo ponemos el ladrón en la cruz. Estaba al lado derecho de Jesús, seguramente, y no tenía ninguna obra humana en su haber. Había sido un ladrón toda su vida, había ejercitado pues esa maldad que solemos tener todos los hombres, y había vivido una vida desastrosa, pero ahora cuando está en la cruz se encuentra justamente con Jesús crucificado en el centro, y sin haber hecho ninguna obra humana, pero operó la obra más grande que el hombre puede hacer en ese instante. Creyó que el que estaba a su lado, que era Jesús, era poderoso para salvarlo de la condenación eterna, y no solamente creyó, sino que proclamó su necesidad y el reconocimiento de aquel a quien se estaba dirigiendo era poderoso para levantarlo de entre los muertos y darle un lugar en la vida eterna. Lo leemos en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Por lo tanto, esa única obra que este hombre hizo en su vida fue la meritoria y fue la única necesaria para sentirse aceptado por el Señor. Esto es humildad extrema, puesto que ya no tiene nada que ganar en la vida, sino simplemente reconocer que Jesús es el poderoso y el Salvador lo tiene al lado, y no desaprovechó esa maravillosa oportunidad de recibir a Cristo y ser salvo. Tenemos que decir también que la santificación del cristiano también es por fe, no es por obra. Las obras operan junto a la fe, pero en realidad es la fe la que nos produce la santificación. La fe es primero, según Gálatas 3:6, así que Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Lo que Abraham hizo no le era válido, pero puesto que iba precedido o posterior a la fe, le fue contado por justicia. Primero era la fe y después eran las obras. Es decir, primero creyó y después caminó. Y así es como nosotros debemos de entender esta fe genuina que Dios demanda para nuestras vidas. No todas las obras agradan a Dios. Muchas de ellas fueron despreciadas, muchas obras fueron despreciadas, y aunque fueron grandes obras, no fueron perdurables en el tiempo. Pues no fueron obras eternas, sino más bien fueron hechas para la gloria del hombre. Por eso también se nos dice en la palabra que la fe será probada, y lo que es paja o heno o hojarasca será quemado, y perdurará el oro y las piedras preciosas. Es decir, lo que es genuino va a permanecer. Y el propósito de este mensaje es animar a aquellas personas que han decidido por Cristo, que han tomado la decisión de seguir al Señor, y ahora se encuentran menospreciados a sí mismos porque no se les ha dado todavía la oportunidad de hacer alguna obra gloriosa. No olvidemos que José, que es un hombre mencionado en la Biblia como un hombre de Dios, estuvo muchísimo tiempo esperando la única obra para la cual había sido llamado, que era salvar al pueblo de Israel, o a su padre, no al pueblo de Israel, sino en este caso a su padre Jacob, de la hambruna que había en su tierra, y hacer la preparación para después procurar el éxodo. Entonces tuvo muchos años, y en ocasiones estamos muchísimos años para una única obra que quizás tengamos que hacer. No olvidemos que el padre de Jesús estuvo en un ministerio, fue llevarlo a Egipto y traerlo de Egipto. A partir de ahí desaparece de la escritura, posiblemente falleció y ni se menciona, pero sin embargo era un hombre justo, era un hombre que seguramente estará en un buen lugar al lado del Señor en el reino de los cielos. Por lo tanto, no desmerezcamos nuestras obras sencillas que a veces hacemos, porque pueden ser justamente lo que Dios tenía para nosotros, y lo importante es que hagamos lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Y vamos a ver estas obras, grandes obras que no perduraron en el tiempo. Lucas capítulo 21, versículo 5, nos dice que Jesús estaba andando por allí, por lo cerca del templo, y que unos estaban hablando de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Las ofrendas votivas quieren decir estaba lleno de ofrendas que habían hecho por votos, aquellos devotos, aquellas personas fieles al judaísmo, y le habían llenado de ornamentos las fachadas, de tal manera que algunos estaban admirados de toda esa hermosura que colgaba del templo. En cuanto a estas cosas que veis, dijo el Señor, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que sea destruida. Es decir, Jesús profetizó la destrucción del templo, una obra que había sido hecha, de la que se sentían orgullosos, pero que Jesús les dejó claro que era una obra producto del orgullo humano y que sería destruida. Fue con propósito de agradar a Dios lo que hicieron en el templo, pero los ojos de los judíos se llenaron de orgullo y a la postrer fue destruida semejante obra. Hay obras grandísimas, gloriosas, que hacen los hombres que no tienen valor para Dios, y hay obras sencillas que son admiradas y reconocidas por Dios y que tienen un gran premio en el reino de los cielos. Digo, muchas obras de los hombres con fines religiosos no están anotadas en la cuesta celestial. Por ejemplo, el Papa León X, el Papa de Roma, en los tiempos de Lutero y anterior, edificaron la actual Basílica de San Pedro, que es la sede del papado católico, pero estamos seguros que no les es contado por justicia, pues estas obras fueron hechas a costa de vidas humanas, de falsificar la palabra, de manipular la palabra de Dios y de llevarla con un propósito de miedo para que la gente desembolsara sus capitales y de alguna manera poder hacer esa obra orgullo de hombre y no demanda de Dios. Por lo tanto, no es una obra que le va a contar al Papa León X. No sabemos si fue salvo o no fue salvo, pero evidentemente esto no fue algo que fue meritorio para el reino de los cielos con toda seguridad. Hay otras obras parecidas, como la Watchtower, el gran edificio de la Watchtower, el de los mormones o los pares de sufrir, e incluso la gran obra que tienen desarrollada al lado suyo los budistas. Ninguna de estas obras, estoy seguro, según la palabra nos lo dice, están anotadas como méritos, como producto de santificación de aquellos que la hicieron. Por el contrario, vamos a ver ahora la fe que salva realmente. Jesús sentenció el templo, el más popular del judaísmo, la obra más popular del judaísmo, al que había asistido muchísimas veces. Jesús estuvo muchas veces en el templo, y no halaga la fe de los constructores, pero en cambio, en ese mismo momento hace mención de un acto de fe que queda reflejado en la Biblia para los siglos y que descubre la verdadera fe que es aprobada por Dios. Y es tan sencilla, tan simple, pero al mismo tiempo tan difícil, que necesitamos reconocerla. La fe que salva, la fe que santifica, la fe que persevera, es la fe sacrificial, la personal e íntima que hizo la viuda, que es mencionada también en Marcos capítulo 12, versículo 41. Vamos a ver esta historia y lo que Jesús aprueba como un verdadero acto de fe, que primero que santifica, no que salva, porque la fe que salva es la decisión de recibir a Cristo, pero este acto de fe que hace esta viuda es un acto de fe que santifica, que purifica, que transforma la vida de las personas, y es la fe que necesitamos aplicar en nuestros corazones, en nuestras propias vidas. Vamos a verlo. En Marcos capítulo 12, versículo 41 dice que estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, allá en el templo, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban dinero de lo que les sobra, echaban de lo que les sobraba. Y esta viuda que menciona el texto bíblico echó de lo que tenía para comer aquel día. Y es tan importante el asunto, Jesús encuentra un motivo para una lección, para enseñar una lección a sus discípulos, que no estaban al lado de él, y los llama, los dice, vengan, vengan, porque les voy a enseñar algo. Y entonces dice que llamó a sus discípulos, versículo 43, a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda
pobre ha echado más que todos en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta ha echado de su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Es una obra extraordinaria porque de todo lo que tiene para comer, ella prefiere ponerlo en ofrenda al Señor y seguro que no se quedaría sin comer después, porque la palabra de Dios nos confirma que Dios no es deudor de nadie, por lo tanto sería recompensada sin lugar a dudas. Depositó toda su confianza en el Eterno, incluso más allá de lo que hoy nosotros hacemos, pues ella no había visto a Jesucristo resucitado. Dense cuenta que la ofrenda está hecha para el judaísmo, pero la fe y la convicción de ella es absolutamente genuina y verdadera, ¿no? No había visto ni siquiera la obra de la cruz, pero ella ya ha ofrecido en sacrificio vivo de fe al que vive para siempre y puede hacer que sobreabunde la bendición en su casa, en nuestras vidas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Es una obra que Jesús resalta como la verdadera obra de fe. Sencilla, simplemente poner lo único que tenía. Nadie se daría ni cuenta siquiera. Sin embargo, ese acto de fe, esa obra que esta viuda pone ahí al servicio del Señor, le es contada, sin lugar a duda, como un tesoro en el reino de los cielos. Por eso, aquellas personas humildes que no pueden servir al Señor porque sus dones son diferentes a los dones públicos que vemos diariamente, no deben de menospreciarse ni infravalorarse, sino que entender que aquello que hacen con buen corazón, con un corazón íntegro y de entrega, es lo que Dios le va a recompensar. Todo en la vida del cristiano se resume en la fe. ¿Entiendan? Queremos hacer grandes obras, pero al final lo único que necesitamos es la fe. Hay actos de fe, por ejemplo, David tuvo un acto de fe, dijo: yo vivo en una casa tremenda, el pueblo está cómodo y Dios está en un tabernáculo, en una tienda de telas, y esto no es posible. Y hizo un acto de fe: yo voy a edificar casa al Señor. El acto de fe le fue meritorio, perfectamente meritorio. Sin embargo, Dios le dijo: mira, tú eres hombre de guerra, has derramado sangre, no vas a edificar el templo, lo va a edificar mi casa, no, sino la va a edificar Salomón tu hijo. Pero el acto de fe le fue contado por justicia a David, porque fue aprobado en el hecho de que quería ese corazón. De tal manera que Dios le dijo: mira, solo por haber deseado esto, no solamente tú no me edificarás casa, sino que yo te edificaré casa a ti, y tú serás rey, y tu generación es rey por siempre. Entonces, demos cuenta, fue la fe, la convicción, el propósito, el deseo de hacer algo para Dios, en lo cual hubiera sacrificado todo David, pero bueno, no le fue concedido. Sin embargo, le fue contado por justicia y le fue tenido en cuenta el acto de fe. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender en la vida cristiana, que nosotros no dependemos del éxito de nuestra obra, sino dependemos de la fe depositada en el llamado de Dios, en los propósitos de Dios y en desear la gloria de Dios en todo aquello que hacemos. Somos salvos por fe, el justo vive por fe, la santidad es por fe, obramos por fe y somos justificados por fe. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios con actos genuinos de fe. Y hoy leí que la fe de Dios es genuina cuando es voluntaria y de corazón, pero que cuando es obligada deja de ser genuina y por lo tanto deja de ser fe. Cuando nosotros hacemos las cosas por motivación religiosa, por méritos propios, por orgullos personales, dejan de ser obras de Dios. Entonces la obra de Dios es una obra que se hace de forma genuina y por obediencia, y no tiene relación con algunas de las obras que nosotros hacemos. Hoy hay una sociedad que se esfuerza tremendamente, es un reto continuo de hacer obras sociales. Veo a veces competencia de hacer obras sociales en un mundo como Occidente, que prácticamente no es necesario porque los gobiernos también tienen sus ONG subvencionadas, pero queremos tener méritos delante de Dios, y en lugar de dedicarnos a la gloria y a la alabanza,
a la oración, a la entrega, al servicio de la iglesia, nos estamos dedicando al servicio de la comunidad, que está bien, que es bueno, pero no olvidemos que cuando nos ocupamos más de la obra que del autor de la obra, estamos cometiendo un error. Necesitamos entender esa fe genuina de esta mujer, que es una viuda pobre, que fíjense que ponen los casos más extremos, es pobre y es viuda. Una viuda en aquel tiempo tenía tremendos problemas para sobrevivir, y de lo que tiene, ella tiene tal convicción en Dios que entrega todo lo que tiene. Entonces, entreguemos todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Un cuadrante? ¿2 cuadrantes? ¿1 euro? ¿2 euros? ¿Qué tenemos? Lo que tengamos, entreguémonos al Señor. ¿Qué sé hacer? Pues es que yo solamente sé limpiar, fregar, barrer. Pues hagamos eso. Es que yo solamente sé tocar la guitarra, y pues hagamos eso. Pero aquello que hagamos, hagámoslo para el Señor. Hay tantos servicios en la iglesia que no están cubiertos porque la gente menosprecia, como si fueran obras sin mérito. Hay tantos problemas para ejercer algunas funciones ministeriales porque la gente prefiere la dirección o algo parecido, y estamos cometiendo tremendos errores pensando que haciendo algo más grande que lo que hago podemos servir al Señor mejor. Hay un espejo tremendo hoy en internet donde hay siervos tremendos con tremendas predicaciones, con iglesias llenísimas hasta arriba de 10.000, de 1.000, o sea, y casi nos incitan a la envidia. Casi nos incitan a la envidia y nos hacen hacer comparativas. Bueno, nosotros tenemos una congregación de ¿cuánto? De 10, de 20, de 5. ¿Es acaso menos importante? Pues fíjese lo que le dijo Dios a esa viuda. Esta ha puesto más que todos. Si sirves a 2, a 3, a 5, quizás estés haciendo mucho más que los que están sirviendo a 1.000 o a 10.000 en un tremendo local. Porque Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Dios es como es. Está escrito en la Biblia y necesitamos profundizar en ella para saber cómo hemos de vivir para la gloria de Dios. Y el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho, y nos queda también aquello. Y si no nos pone sobre mucho, pues glorificado sea Dios también en todo lo que estemos haciendo. Que el Señor les bendiga, y valórate porque has hecho lo más grande que podías hacer. La fe más grande ha sido creer en Jesús, que no es fácil, porque mucha gente está por ahí en las calles que no van a decidir nunca por Cristo, porque representa ese sentimiento de perderlo todo, cuando en realidad lo que hacemos es ganarlo todo, porque el que pierde su vida por causa de Cristo la ganará. Bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo.